Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Todos los libros un libro, que ya parece que entramos en la normalidad en este año 2026 y lo hacemos además, yo creo que de una manera muy sugerente, muy bonita, que es acercándonos a la figura de grandes artistas de la literatura como fueron las hermanas Bronte, que ya iniciábamos la semana pasada con Cumbres Borrascosas, donde aparecía, por cierto, también Carmen Martín Gaite. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, seguimos con esta serie monográfica de 3 programas dedicados cada uno de ellos a una de las hermanas y como señalas, el hilo inicial, digamos, la excusa, el desencadenante es Carmen Martín Gaite, cuyo centenario de hace, bueno, ya un mes y medio celebramos aquí. Y ya anticipé que, aparte de esa aproximación que en aquel programa hicimos a su obra, quería explorar otros terrenos no tan conocidos de otras dimensiones de la carrera de Carmen Martín Gaite, que como es la traducción, centrándome en 2 novelas, como tú dices, clásicos, títulos que están ya en el canon de la literatura universal, que ha traducido ella, que tradujo ella en su momento. La semana pasada presentábamos Cumbres Borrascosas de Emily Bronte y hoy seguimos con otra de las obras de otra de las hermanas que también tradujo Carmen Martín Gaite y que es Jane Eyre, que presento Me vas a permitir que haga un inciso, Alberto, porque cuánto desconocemos, ¿no? de la obra de Carmen Martín Gaite, y yo creo que también puede ser un buen momento ahora para decir esto, ¿no? Por ejemplo, de la poesía de Carmen Martín Gaite, que vi publicada una poesía ayer al hilo de ese suceso gravísimo, trágico que ha tenido lugar en Córdoba, donde habla precisamente del tren. de un accidente de un tren. Qué buena poesía escribía Carmen Martín Gaite. Y otro apunte más, yo la conocí como ensayista. La primera obra que yo leí de Carmen Martín Gaite era un ensayo, es un ensayo de El proceso de Macanaz, y Claro, el profesor también Bacala. es una gran ensayista. Sí. Hecha esa Eh, puntualización, ya te no, está dejo muy bien, todo ¿no? para ti. Está muy bien porque, claro, es verdad que para nosotros aquí en Salamanca ha sido más fácil este año que del centenario, que se ha multiplicado, Salamanca en España en general, ¿no? Porque se han multiplicado las ediciones incluso de obras probablemente no tan conocidas como la que acabas de citar para el común de los, de los lectores, ¿no? Yo sí presenté el otro día, hace un mes y pico, la biografía esta de José Teruel, y ahí hay un apartado muy serio, muy interesante acerca de todo el proceso, de cómo se derivó a esta tarea archivística de búsqueda de documentación para el proceso Macanaz bueno, varias páginas muy interesantes que profundizan en esa dimensión. Ensayo, poesía, ha habido recopilaciones últimas de obra de ella, ediciones nuevas, de manera que un nuevo recuerdo ahora a Carmen Martín Gaite que nos permite el puente, el enlace con, como decía, Jane Eyre, publicado en muchas ediciones. Los clásicos ya han aparecido, están libres de derechos y por tanto las editoriales multiplican las ediciones con nuevas traducciones. Esta ya es antigua. Me parece que la tradujo en el año 80 y tantos Martín Gaite para una edición del Círculo de Lectores. Esta es de Alba Editorial, es una editorial que a mí me entusiasma, que la he traído muchas veces, un libro muy voluminoso, muy bonito, pastas duras como siempre, etcétera. Pero hoy la propuesta es un poco, me atrevo a decir, desbordante, y lo digo yo que no soy sospechoso de austeridad a la hora de presentar cosas, ¿no? Pero incluso hoy me siento desbordado, no me he sentido desbordado, pero la idea en su momento, mientras iba leyendo todas estas cosas y releyendo algunas, ¿no? Ya dije que prácticamente desde el verano yo he estado 3 meses viviendo en Haworth, que es la casa donde vivían las hermanas Bronte, y en todo su universo. He leído muchas cosas, disfrutando enormemente, ¿no? Bueno, también tiene que ver con mi carácter. Cuando algo me interesa, intento meterme hasta el fondo. Hasta el fondo, un fondo no hay fondo, ¿no? En el caso, no sé quién decía, uno de los escritores o escritoras que ha publicado un libro en torno a la vida de las Bronte, que con la bibliografía, solamente con la bibliografía, incorporando la bibliografía que hay acerca de la vida y la obra de las hermanas, daría por un libro entero, ¿no? O sea bueno, a fondo relativamente. He leído bastantes cosas que hoy quiero presentar. Hoy en realidad son 6 propuestas de libros y 3 de películas, 3 cinematográficas, ¿no? Entonces, bueno, las dos, el núcleo central es la novela.
que traigo en las dos ediciones que cuando puedo traigo, que es una la convencional de una editorial, digamos, convencional, y otra más académica, que es la de Cátedra, que es una edición, ya aparece además aquí Charlotte Gainsbourg, que es la protagonista de una de las tres versiones cinematográficas. Esta es del año 2017, con un prólogo, con una introducción. Siempre esta idea he hablado de académica, ¿no? Académica porque siempre hay una introducción extensa, aquí son más de 100 páginas, ¿no? Ujú. De estudios sobre, bueno, el entorno, luego hablaremos del libro en particular, del entorno, la época, la repercusión literaria y luego ciertas claves estilísticas, literarias de la novela. Un libro también muy atractivo. Las dos aproximaciones que yo he manejado con respecto a la novela. Y luego hay otros que iré presentando, otros cuatro que iré presentando por el camino, ¿no? Entonces, quiero decir también que esto sí que no lo tengo porque no lo he comprado, aunque tentaciones me han entrado. En Cátedra también hay una colección de Cátedra que se llama Biblioteca Áurea. Yo traje aquí de Biblioteca Áurea hace muchos años las obras completas de Sherlock Holmes, de su autor, de Conan Doyle, pero centradas expresamente en el personaje de los cuentos, las novelas de Sherlock Holmes. Son libros voluminosos, también de tapas duras, etcétera. Pues hay una edición de la Biblioteca Áurea de Cátedra que incluye Cumbres Borrascosas de Emily, Jane Eyre de Charlotte y Agnes Grey de la hermana pequeña, Anne Bronte, ¿no? De manera que, bueno, muy voluminoso, muy atractivo, porque los tres títulos son magníficos, las ediciones cuidadas también, porque se trata de Cátedra, un libro fantástico para regalar, ¿no? La mayor era Emily, Alberto. ¿Perdón? La mayor de las hermanas era Emily. Sí, lo que ocurre es que es una mayor de aquella manera, porque hay dos hermanas más previas. Lo que ocurre es que murieron muy Sí, lo jóvenes. comentabas la semana Sí, pasada. murieron con 10 años, creo que era Mary la mayor y Elizabeth la segunda, murieron con 10 y con 8 años. Murieron muy jóvenes. La que vivió más tiempo fue Charlotte y también murió con 40 y tantos. Yo creo que no llegó a cumplir 50, pero todas murieron muy jóvenes por diferentes circunstancias. Primero la época, claro, pero luego también porque vivieron en algunos casos, las hermanas mayores, las dos mayores, vivieron en un internado que luego aflora en las novelas, ¿no? Porque hay una dimensión biográfica discutible en algunos casos, pero bueno, polémica, pero ostensible, ¿no? Y murieron en las condiciones, después de haber pasado por internados de condiciones inhumanas. La protagonista que da nombre, que da título a la novela, Jane Eyre, pasa por esa peripecia y realmente son condiciones de mucho frío, alimentación muy pobre y luego una tuberculosis que está permanentemente en el contexto que yo por lo menos he leído sobre esa época, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces sí, el orden es ese, pero con la salvedad de que hay dos hermanas anteriores y hay por medio un hermano, Ujú. Branwell. Branwell es un apellido, pero él es Patrick, pero en realidad lo llamaban así. Entonces, bueno, antes de hablar bueno, sí diré que hay otros dos libros más, no los voy a presentar en este momento, pero dos libros más hoy que tienen que ver con el entorno, con la familia, las circunstancias, las vidas de Charlotte en particular. Y luego hay otros dos que me va a resultar muy complicado hablar de ellos sin destripar demasiado, porque fíjate, es un libro que, con dos ediciones también, por distintos motivos interesantes cada una de ellas, que es una precuela escrita por otra autora, luego hablaremos de ello, a partir de un personaje muy menor, pero sustancial, de muy fugaz aparición, pero sustancial, de Jane Eyre. Y a partir de ahí se cuenta la historia de ese personaje. El problema es que si yo cuento ese personaje estoy destripando gran parte de la novela, por lo tanto me voy a referir a eso en abstracto y luego cuando al final de mi reseña comente esta novela, esta precuela, pues ahí un aviso para navegantes, va a haber un spoiler porque no me va a quedar más remedio Que te que encanta. comentar Te algo encanta relacionado hacer con la novela. spoiler, Alberto, confiésalo. ¿Perdón? Que digo que ¿Cuál? te encanta hacer No me spoiler, encanta, no me encanta, créeme, que lo créeme, no confieses. me encanta.
Pero aquí debatiéndome entre qué hago, me lo callo, pero si me lo callo no puedo hablar de esta recomendación. Y esta recomendación es espléndida, por tanto, simplemente aviso, les digo a quienes nos sigan, si de verdad les afecta o creen que les puede importar, pues que abandonen aquí el comentario, que me crean, simplemente, que crean mi entusiasmo, leed Jenner, leed el resto de los libros que voy a comentar y cortad bueno, el seguimiento tanto por escrito en el blog como aquí, pues cortadlo ya ahora mismo porque es inevitable, pero lo voy a posponer, ¿eh? Voy a contar cosas sustanciales que pueden despertar el interés por los libros que traigo durante la mayor parte de esta reseña y solo al final, cuando tenga que presentar este último título, pues sí que avisaré una vez más, pero entonces sí que destriparé algo. Fíjate, además, simplemente voy a dar una pista ahora que no destripa nada. Ese personaje ha pasado ya a la historia, digamos, de la literatura y fuera de ella con un término, una locución que ha quedado acuñada, asociada a ese personaje, que es la loca del ático. Y es muy interesante porque la loca del ático, hay un libro del año 79, que es de Mad Woman in the Attic, de Sandra Gilbert y Susan Goober, que es uno de los textos fundacionales de la crítica literaria feminista. Yo voy a dejar un artículo, voy a dejar un enlace en el blog a un artículo muy interesante acerca de esta figura que nace de un personaje, de este personaje que no puedo desvelar si no quiero destripar, de este personaje menor de Jane Eyre, ¿no? La loca del ático. Y insisto, para quien esté interesado en investigar sobre ello, es un icono, digamos, un icono, un tópico de la crítica literaria feminista en relación a la situación de la mujer en general y en particular en aquella época. Entonces, bueno, vamos a entrar directamente Ya en la novela, ¿no? en El la novela. argumento y sus temas. Claro, entonces, bueno, por de pronto Jane Eyre no se llama Jane Eyre. El título de la novela en realidad es, solamente que lo hemos acortado y se acorta en la mayor parte de las ediciones, es Jane Eyre, una autobiografía editada por Currer Bell. Bueno, del nombre del seudónimo ya habíamos hablado la semana pasada, las tres hermanas, por aquel afán, por un lado en general de las tres, tienen miedo de que la recepción de la obra, si está escrita por una mujer, pueda resultar no lo atractiva que ellas deseaban, y por tanto se ocultan bajo nombres ambiguos, que pueden ser tanto de hombres como de mujeres, aparecen más masculinos, preservan, como te acuerdas del otro día, las iniciales, la C de uno, que coincide con la de Charlotte, etc. En el caso de Charlotte Bronte, y esto es muy interesante, las razones de la ocultación no son las genéricas de que como mujeres se pueden sentir, bueno, es que preferimos aparecer como hombres para que no haya un prejuicio a la hora de juzgarlos. Hay unas razones íntimas muy interesantes, muy controvertidas también y que están en estas obras adicionales que comentaré luego, ¿no? Entonces, lo más interesante en este momento es la idea de una autobiografía. ¿Quién escribe este libro? Y eso esa recepción polémica se planteó en la época. ¿Quién lo escribe? Un señor que se hace pasar por mujer, la propia Jane Eyre. ¿Quién es Jane Eyre? Entonces, todo esto forma parte del contexto y además tiene relación con la propia biografía. Anticipo, puede estar en ese juego ambiguo, puede estar quizá, por ahora lo dejo en el aire, puede estar quizá la razón por la que Charlotte no se quiere mostrar. Quiere esconderse, por tanto hay unas razones más complejas que tienen que ver con la propia personalidad de la autora, que pueden llevar a, bueno, un deseo de la autora de protegerse realmente bajo el seudónimo, proteger su anonimato, ¿no? Bueno, de manera que, porque en la protagonista, quizá, por ahora lo mantengo todo con muchas dudas, quizá pueda haber mucho de la propia escritora, de la propia autora, mucho conflictivo, polémico a lo mejor para la época que ella quería preservar. Mantengo esta hipótesis de si quizá sí, quizá no, quizá luego también la desvelaremos, ¿no? Por lo tanto, que una Jane Eyre que es y no es
Charlotte Bronte, aparece ante los ojos del lector muy pequeña, con solo 10 años, sometida al despotismo de la familia Reed. Ella es huérfana, fue puesta al cuidado del señor Reed, que es un tío, es un hermano de la madre, pero cuando su tío muere, que se produce esta muerte 9 años antes del comienzo de la novela, ella se queda al cuidado de la mujer de su tío, la señora Reed, y con sus 3 hijos, Elisa, Georgina y sobre todo el primogénito, John, que es 4 años mayor que Jane y que bueno, los tres, pero él en particular la desprecian, la maltratan, la castigan y bueno, envuelven la existencia de la niña en un clima de represión, de injusticia, que va conformando la personalidad del personaje, ¿no? Ella es rebelde, es muy, perdón, muy consciente de sí misma, eh, no se calla. Y por tanto se la acusa en ese contexto de desobediencia, de rebeldía, un contexto hostil, de carácter conflictivo, y por tanto la mandan al internado de Lowood, que es el segundo gran escenario de los 5, perdón de nuevo, que marcan la trayectoria de la protagonista, ¿no? Entonces ahí, lo que anticipaba hace un rato, se nos cuenta la rígida disciplina del lugar, el régimen muy estricto, las condiciones materiales deplorables, con frío, con hambre, con soledad, con privaciones de todo tipo, que solo se aplacan en cierta medida o se mitigan por la presencia de una niña, amiga de la que será amiga, una chica inteligente y sensible, Helen Barnes, y luego un trato afable, una isla en aquel mundo de autoritarismo y de disciplina severa de María Temple, que es la directora del centro, ¿no? Todo esto, aclaro también que tiene que ver con parte de la experiencia de sus hermanas y de ella misma en esos internados, las hermanas que murieron, y de ciertos personajes que están trasladados, convenientemente ficcionalizados para la novela, ¿no? Ahí aguanta 8 años, 6 como alumna y 2 ya como profesora. Bueno, se aplica a la lectura, se aplica al estudio, crece intelectualmente y culturalmente, lo cual es una excepción en la mayor parte de las mujeres de la época. Estamos hablando del personaje, ¿eh? Pero Ujú. sí que invito al lector a que empiece a trasladar mentalmente un cierto paralelismo con la vida de la propia Charlotte, ¿no? De manera que, bueno, es capaz de aquella rebeldía intuitiva, un poco arisca del principio, la domina, la mitiga y es capaz de crecer, de aguantar en el sitio sin sufrir especialmente, sin renunciar a su rebeldía, digamos, de raíz, sin limitar su identidad, su sentido profundo de rechazo a la injusticia, pero mitigado para adaptarse al contexto, ¿no? Su autonomía, su búsqueda de independencia hace que cuando tenga 18 años ponga un anuncio para proponerse como institutriz fuera de la institución. Y efectivamente ese es el tercer escenario, el tercer gran escenario. Empieza a trabajar en Thornfield Hall, que es una mansión, empieza a trabajar como preceptora, como institutriz de una niña, Adele, que es la hija de el dueño de la mansión. La mansión es interesante por dos razones. Una que se puede contar con detalle y otra que supondría avanzar demasiado en el spoiler, ¿no? La primera es que este dueño, Rochester, es un personaje muy atractivo, aunque de entrada no lo resulte. No lo es ni físicamente ni tampoco en cuanto a carácter. Su personalidad es muy arisca también, muy enigmático, a la vez muy temperamental, no encaja para nada, y esto es interesante, en el prototipo del héroe romántico. Es un hombre que en realidad de mediana altura, más bien no muy atractivo físicamente, no agraciado físicamente, con el ceño fruncido permanentemente, con un carácter complicado, pero que revela o permite intuir detrás una fuerza como poderosa, atractiva, esta sí, parece un alma sufriente que alberga secretos, un hombre ambivalente que oscila entre un trato amigable y una ironía afectuosa, pero a la vez es despótico y tiene prontos rudos e impetuosos, ¿no? Por diferentes razones, bueno, surge la atracción entre de Jane hacia su señor, digamos, y también de él hacia ella. Y eso que ella tampoco encaja en el ideal de heroína romántica. Ella, que se corresponde con también el físico, diríamos, de su autora,
Es una chica pequeña, de constitución frágil, fea, abiertamente fea. Una frase del libro es siempre, acerca de la protagonista, siempre será fea. La gracia y la armonía de la belleza brillan por su ausencia en esos rasgos, ¿no? Ataviada con vestimentas muy discretas, de colores apagados, muy poco vistosos, radicalmente opuesta al ideal de la belleza femenina de la época. Sin embargo, surge una atracción entre ambos. Por razones que vienen a cuento, pero no puedo contar por no desvelar la trama, surgen ciertos episodios que hacen que ella deba marcharse de Thorfield Hall, ¿no? Y se va a un cuarto escenario, entra a trabajar de nuevo de institutriz con otra familia, ¿no? Por cierto, el segundo elemento interesante de Thorfield Hall, que no he contado, es que pronto, desde su llegada, empiezan a darse manifestaciones de algo que podríamos llamar misterioso. Voces extrañas, carcajadas estentorias, risotadas siniestras por la noche, ruidos de pasos, gritos inhumanos, rumores de forcejeos. Estamos ya en el territorio de lo gótico. Y bueno, ella inquiere, pero ninguno, la señora Fairfax, que es el ama de llaves, muy entrañable, muy amigable, el propio Rochester, no dan, resuelven el asunto con evasivas, y este es un elemento sustancial, será un elemento sustancial también de este tercer escenario. El cuarto escenario es la casa de una familia, Moore House, los hermanos Rivers. Son tres hermanos. Por cierto, esto es muy interesante también porque las tres hermanas las tres escritoras suelen repetir en sus novelas esquemas de su propia familia. Es decir, este juego de tres chicas y un chico, que es un poco la situación de ellas, ¿no? En Ujú. este caso es algo parecido. También la idea de la institutriz que se repite en sus vidas. Bueno, entonces, bueno, aquí está en este cuarto ambiente, y luego ya no puedo entrar más, simplemente que también por nuevas circunstancias ella vuelve deja esta casa y acaba en una sucesión ya apresurada, diríamos, de acontecimientos imprevistos, con giros rotundos, muy rotundos de la trama, con lances de fortuna inesperados, con afectos renovados, con alguna propuesta matrimonial, quizá más de una, y no voy a decir nada más, bueno, se aclaran definitivamente los misterios de Thorfield, se resuelve la relación entre Jane y Rochester en un quinto espacio, en un nuevo lugar, Ferndale, bueno, que es el que cierra la historia, ¿no? Esta es la historia, detallado, pero como ves, intentando evitar o intentando dejar elementos No, que suficientes de además, intriga. además merece la pena Claro, de ver la pena leerla o ver alguna de las versiones que de se han las hecho. Yo, películas, ¿no? yo la primera versión que tuve fue en televisión española, Mm. Ahora con, hablamos de ella, si te con parece, María, dentro de con un María momento. Luisa Merlo, creo que era Ah, la bueno, yo solo lo he protagonista. visto una serie, dices, ¿no? Sí, una Claro, una serie, serie sí, una esta de serie. novelas de Radio Sí, sí, Televisión. algunos Luego de hablamos los del cine, ¿no? clásicos que hemos conocido muchos españolitos de a pie, así Claro. precisamente a través de televisión Claro, es española. que esa sección que ya lo he traído aquí algunas Como El veces, Conde todavía de se puede ver. Montecristo, por ejemplo, o Jane Claro, Eyre, claro. que bueno, yo estaba La traje, enganchadísima a Jane Eyre. hablé de esa serie a partir de esa serie que se llama Novela, a partir del Conde de Montecristo, a partir también yo creo que Los El Miserables, yo Trevisillos. creo que también se llevó a la pequeña Claro, pantalla, claro. ¿no? Aparecieron en esa serie de los 70 que, Sí, como dices, sí, puso al alcance de los españoles novelas clásicas, grandes nombres, grandes títulos de la literatura universal. Pero la dimensión cinematográfica, si te parece, la dejamos para dentro de un rato, sí, porque aún sí. quiero adelantar algunas cosas más de la novela y de esos otros libros de los que he hablado Vamos allá. hoy, ¿no? Al comienzo, ¿no? Bueno, interesante la conexión con lo victoriano. Entonces, todo esto está en el estudio de María José Coperías, que es buenísimo realmente, ¿no? Entonces, la conexión con lo victoriano está sobre todo, quiero subrayar la idea de la situación de la mujer, ¿no? Privada de libertad de voto, de acceso en la época a la propiedad, a la educación, carente de derechos, el sometimiento al marido. Todo esto está de un modo u otro. Evidentemente no es un ensayo, es una novela, pero sí la ha armado, sí a partir de referencias. La idea de la mojigatería, el puritanismo, de esa ética protestante, la represión del sexo, la aceptación de la voluntad del esposo, la aceptación ciega por parte de la mujer, la prohibición del adulterio, y ya digo una palabra clave, no voy a hacer spoilers, pero el adulterio es una palabra clave, ¿no? Entonces, bueno, esa realidad opresiva que las hermanas en su vida diaria sufrían o
vivían, en definitiva, también está presente en la novela y desde ese punto de vista es interesante, ¿no? En la introducción de la editorial, de la edición de Cátedra, la profesora Coperías analiza en particular la novela victoriana. Y aquí hay datos que te van a sorprender, nos van a sorprender a todos, pero a ti te van a interesar además, creo, ¿no? Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Yo desconocía este dato. Ese excurso que hace la experta acerca de la novela victoriana en particular, incluye un dato revelador. Entre 1830 y 1840, solo 10 años, hubo al menos en la época 40 escritoras, que publicaron en torno a 300 novelas. Cuando parece que hablamos del pasado y decimos la literatura femenina, un páramo, ¿no? Claro, pero Pues es que no las conocemos. no lo Aprovecho conocemos. también, aprovecho, y perdona tanto inciso hoy, No, aprovecho ningún también para problema. recomendar a quien escuche este programa que se acerque a la magnífica exposición que hay precisamente sobre novelistas de esa época victoriana en la Universidad de Salamanca, en la sala de la columna del edificio histórico. Una exposición que además se acompaña de una serie de conferencias y otras actividades que precisamente recalcan, ¿no? Redundan en ese importantísimo papel que tuvieron estas novelistas de esa época victoriana. Claro, entonces, bueno, es interesante ubicar la novela en este contexto. También la referencia de cómo eran las novelas femeninas en la época, se tenían que mover en los ámbitos asociados a las mujeres, el recato, la delicadeza, y en este sentido, Jane Eyre o la obra de las tres hermanas choca, eso, provocan, y eso permite bueno, que la profesora Coperías se refiere a Jane Eyre como una novela protofeminista, porque Claro. realmente supone a lo mejor no hay una voluntad explícita, también hay un punto de conformismo, de conformidad con los valores victorianos, ¿no? Por parte de Charlotte, pero a la vez hay una ruptura con ciertos códigos, con la representación de las relaciones amorosas, sentimentales, desde unas lógicas que no son las propias de la época, ¿no? Luego Y otro elemento fíjate, Alberto, interesante, yo, bueno, supongo, esto lo sabrás, ¿no? sí, La frase esta más famosa de Jane Eyre, no soy un pájaro ni ninguna red me ajá. atrapa, soy un ser humano libre con voluntad independiente. Esa frase se la dice a Rochester en un momento determinado, la idea de es algo insólito, hasta el punto que, claro, no te llama la atención el que la crítica de la época, o alguna crítica de la época, la hubieran tratado casi de satánica, de alguien que está totalmente en contra de los valores convencionales, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? No solamente una lectura desde el presente, claro, ¿no? Pero incluso situándonos en esa época, ¿no? Eh, es interesante también para mí, por ejemplo, la presencia de la figura de la institutriz. Porque sí que se corresponde con una realidad de nuevo de la época. Estamos hablando de una novela que cuenta una historia de ficción, con una dimensión sentimental, con esta otra de enigma, de misterio gótica, pero que en el fondo está reflejando la situación de la época. Otro dato revelador. En 1851 había 25.000 institutrices en Inglaterra. Y el papel de la institutriz era un papel que queda reflejado perfectamente en la novela de inferioridad social. De falta de consideración, de una vida de soledad, de humillación, de sumisión, que son circunstancias muy presentes en las novelas de las hermanas Bronte, un elemento común a todas ellas, ¿no? En ese sentido, en tanto que sus personajes no aceptan esa realidad de institutriz sumisa, se las considera en algunas críticas como poco femeninas, porque no se adecúan, como decía, a ese sistema de valores, ¿no? Es también interesante la cuestión, la variante gótica, diríamos, ¿no? Hay muchas referencias bueno, de alusiones a cuentos infantiles, en algunos casos son explícitas, cuentos infantiles universales, está el personaje de Cenicienta, claramente, la Bella y la Bestia, el Mm. Patito Feo, la Bella Durmiente. Hay muchas menciones, o menciones al menos, a genios, a elfos, a encantamientos. La primera aparición de Rochester, cuando se le aparece a Jane en un camino, hablábamos, nos referíamos el otro día a ello, con las caminatas, ¿no? En un camino a las afueras de la mansión, aparece de una manera totalmente casi fantasmagórica, sobrenatural, con un perro que remite a una criatura mítica del folclore del norte de Inglaterra, ¿no? De manera que, bueno, elementos muy, muy atractivos. Y quiero subrayar dos: la cuestión femenina por un lado y luego la
sorprendentemente, porque quien haya leído esta novela, probablemente en una lectura convencional, sin profundizar demasiado en ella y sin haber leído libros adicionales, esta segunda dimensión no le resulte le resulta incluso sorprendente. La primera es el tratamiento de lo femenino, de la cuestión femenina. La segunda es el tratamiento de lo colonial, la cuestión colonial, que es algo que está oculto durante tres cuartas partes de la novela y que aflora precisamente a raíz de la presencia de ese personaje enigmático que es la loca del ático en el último cuarto, ¿no? Y que comentar algo del análisis de lo colonial me va a obligar a comentar también quién es ese personaje, ¿no? Como digo, las críticas de la novela fueron, con respecto al primer frente, a lo femenino, fueron en general positivas, pero hubo muchos exabruptos, incluso la escasa feminidad, agitadora social, subversiva, se la calificaba. Y ahí es donde entra los comentarios acerca del protofeminismo. No se trata realmente de una obra que explícitamente haga un panfleto en favor pero lo que es evidente es que esa autonomía de la mujer, esa necesidad de independencia económica, esa voluntad que no cede de crecimiento intelectual, de defensa de la propia identidad, de la igualdad, cree que por ser pobre, insignificante, vulgar y pequeña, carezco de alma y corazón. Pues se equivoca. Tengo un alma y un corazón tan grandes como los suyos. Eso se lo dice inmediatamente después de la frase de la jaula de la que acabas de hablar, del pájaro, ¿no? La profesora Coperías dice, esa típica hija victoriana, Charlotte, escribió alguna de las novelas menos femeninas, entre comillas, de todo el periodo, ¿no? La verdad que eso es muy interesante. Y luego, simplemente sin destripar todavía nada, con respecto a la cuestión colonial, sorprendentemente, y esto la luz nos lo trae la experta, uno en su lectura natural no lo percibe, ¿no? Hay 10 al menos alusiones a la esclavitud, alusiones explícitas a la esclavitud. No solamente la esclavitud exótica, es decir, hay una alusión al gran turco, hay una alusión, sino una referencia a la esclavitud como metáfora de la situación de la institutriz bueno, en los trabajos de la época. Esa dimensión colonial, es decir, ya me voy al Caribe, me voy a otros mundos, me voy a la negritud, está en ese personaje, a esa figura de la loca del ático, pero bueno, lo sigo dejando en el aire hasta el final de mi reseña. Interesante también el análisis que hace Coperías de los rasgos estilísticos, la importancia de las historias que se contaban las hermanas y escribían las hermanas en su infancia, la influencia de la Biblia, de Shakespeare, de la literatura inglesa, bueno, aspectos ya directamente relacionados con la técnica literaria, las descripciones del paisaje, de la naturaleza, del tiempo atmosférico, imágenes recurrentes, los pájaros permanentemente, el agua, el hielo, el fuego, hay muchas imágenes relacionadas con esto, el aire, y air, se pronuncian igual, el apellido de la autora y aire en inglés, ¿no? La voz narrativa en primera persona, una voz además que esto es muy curioso, es muy interesante. A mí me resultan estas cosas siempre juego, sobre todo cuando es de hace... No soy un conocedor de la literatura y por lo tanto esto ha pasado otras veces, mucho antes, ¿no? Pero que la narradora, la voz que habla, se hable a sí misma o interpele al lector, implicándolo en el relato, haciéndolo partícipe de su redacción, ¿no? Eso proporciona proximidad, cercanía, ¿no? Le da autenticidad al relato, ¿no? Entonces, constantemente hay frases, por ejemplo, dice, yo no sé si conoces, lector, el terror que las personas frías pueden provocar cuando infiltran el hielo en sus preguntas, ¿no? Hay otro que es muy significativo. Fíjate esto, qué curioso, que esta referencia metaliteraria, ¿no? No me mire usted de este modo, dice el personaje. Le dije, si me sigue mirando así, no volveré a usar hasta el final de este capítulo más que la vieja indumentaria que traje de Lowood. Es decir, hay una intromisión de los dos planos, de la que escribe y del personaje, que es muy curioso, ¿no? Hay también, en la traducción de Martín Gaite, hay un significativo guiño autorreferencial a ella misma, ¿no? A la propia Martín Gaite. En un momento determinado, Jane narra, Adele, que es su alumna, se precipitó a la ventana. Yo la seguí poniendo mucho cuidado en orillarme para quedar oculta por la cortina y de esa manera poder ver sin ser vista.
revista. Y entonces ella pone, Karen Martín Gaite, pone una nota a pie de página y dice, en esta frase aparentemente banal se retrata no solo como Jane Eyre, no solo a Jane Eyre como personaje de ficción, sino que también se desvela uno de los credos literarios de la propia Charlotte Bronte, observadora encarnizada entre visillos, dice, ¿no? Bueno, estos juegos a mí siempre me resultan gratos, ¿no? Y además, Son bueno, también simpáticos, son permiten simpáticos. establecer conexiones y tal. Ujú. Bueno, realmente sí que hay mucho paralelismo, yo creo que en los universos, no en los detalles, pero sí en los universos. En los detalles hay mucho paralelismo entre Martín Gaite y Natalia Ginzburg, de la que hablaremos dentro de 2 semanas, porque también la tradujo la escritora Salmantino. Por cierto, la edición de Jane Eyre traducida por Martín Gaite para Círculo de Lectores, que creo que es de 2010, incluye un prefacio muy interesante de Martín Gaite, que entre otras ideas sugerentes compara Jane Eyre con Rebeca, la película. Voy a dejar ese prólogo, hay una conexión en un enlace a internet, en internet, voy a dejarlo en el blog del programa, un enlace a ese preámbulo de la edición de Círculo de Lectores. Fíjate que también otro dato revelador, ¿no? Desconocido para el común de los lectores, ¿no? Hasta 1934, cuando se produjo la primera versión para el cine sonoro, la primera versión de la película, por tanto, estamos hablando del cine mudo, hubo hasta 13 películas de cine mudo basadas en la novela, ¿no? De las ya no mudas, de las sonoras, yo he visto tres. La primera, que es la más clásica, es del año 43, bajo la dirección de Robert Stevenson, cuenta con las interpretaciones de Orson Welles en el papel de Rochester y precisamente de John Fontaine, protagonista también de Rebecca, que se había estrenado 3 años antes como Jane, ¿no? En el elenco está también, y esto también es un guiño que, bueno, para ti, ¿no? Porque yo creo que si nuestros oyentes, yo no sé quiénes son nuestros oyentes, presuponiendo que es comunidad universitaria y en general jóvenes, esto les va a sonar muy raro, ¿no? Está también como tía Arisca de Jane, una actriz, Agnes Moorehead, que era la madre bruja de la protagonista de aquella serie de los 70 Embrujada. De embrujada, ¿Te sí, acuerdas sí, de la madre, sí, no? me De la acuerdo madre que era un perfectamente, sí, personaje sí. muy, muy simpático, ¿no? Pues la actriz, que es una actriz de una trayectoria, también intervino en Ciudadano Kane, por cierto, hablando de Orson Welles, ¿no? Bueno, pues hay una muy breve aparición también en la película, tan breve que creo que ni siquiera está en los títulos de crédito, y hay que saber que está, porque si no, no la identificas, de Liz Taylor. Liz Taylor tiene 11 años, aparece como una de las amigas, Helen Barnes, la amiga principal de Jane en el internado de Lowood. Ujú. La película mantiene el esqueleto argumental de la novela, pero claro, lo adelgaza hasta el extremo, porque tiene que encajar en la hora y media de metraje, ¿no? Y además ello, claro, obliga a un corte muy significativo, ¿no? El último tercio de la obra de Bronte, con pasajes enteros suprimidos, por ejemplo, la estancia en la familia de los Rivers, después de su estancia en Thornfield Hall, eso no está, se elimina, ¿no? Cosas interesantes, muchas. Una fotografía en blanco y negro memorable, obra de George Barnes, que había ganado el Oscar en el 41 precisamente por Rebecca, con la que guarda muchísimas concomitancias estilísticas desde el punto de vista de la fotografía. Refleja con fidelidad los aspectos más góticos, los claroscuros, la iluminación tenebrosa, la profundidad de campo en los planos interiores para que la gran mansión nos resulte todavía más amenazante, más sobrecogedora. De manera que esa representación fílmica de los elementos más ominosos, más tenebrosos de la novela, pues con encuadres que enfatizan el dramatismo de los episodios que concentran el misterio. Hay otros que son más plácidos, pero hay unos que concentran el misterio que está todo en esta loca del ático del que hablamos, ¿no? La interpretación de Jean Fontaine, porque a mí me gusta mucho ella, pero a mí no me, es demasiado tímida, demasiado apocada, es inevitable verla como el personaje de Rebeca, ¿no? Y eso no me encaja con ese coraje y con esa rebeldía y esa determinación del personaje de Jane, ¿no? Y eso que fíjate que la película en España se estrenó con el título de Alma Rebelde, ¿no? Esa Ujú. rebeldía no la da.
a mi juicio, la actriz, que es espléndida, pero no encaja a mi juicio ahí, ¿no? Como tampoco me resulta convincente Orson Welles, ¿no? Orson Welles tenía entonces 28 años y fíjate, ya tenía a sus espaldas Ciudadano Kane, la había estrenado 3 años antes, ¿no? A mí tampoco me encaja, le falta la pasión, le falta la tensión dramática, la complejidad del personaje, ¿no? Luego, ya podemos llamarla clásica, es la versión de 1966 que hizo el director italiano Franco Zeffirelli, y Ujú. aquí que es la que un fotograma de la actriz que hace de Jane, Charlotte Gainsbourg, la recoge la edición de Cátedra, ¿no? Cuenta con la presencia de Charlotte Gainsbourg, que está muy bien, ahora hablamos de ella, de William Hurt, también formidable, a mí Ujú. me encaja, desgraciadamente murió hace un par de Qué años. qué buen actor, qué buenas películas hizo William Buenísimo, Hurt. muy bueno, y Sí. realmente a mí me ha parecido, y fíjate que estoy comparando con Orson Welles, pero a mí me ha gustado mucho. No la había visto esta, y la he visto hace nada, hace unas semanas, y me ha gustado mucho. Está también Anne Paquin, que es una niña que luego ha tenido una carrera. Ella empezó, me parece, como niña, su primer gran éxito fue el piano, y ahora, bueno, aquí también sale como Jane de niña, ¿no? Está Joan Plowright, que es una actriz británica siempre muy, muy eficaz en el papel de la señora Fairfax, el ama de llaves. Está Geraldine Chaplin, Ujú. ejerciendo de estricta gobernanta en el internado. Está Alec Macpherson, guapísima, que hace de una de las pretendientes de Rochester, Claro, Blanche. como ella es, Claro, como ella es, una de las ¿no? mujeres Muy más guapa. guapas que yo creo que ha habido nunca. Muy guapa, sí, sí. Date cuenta que la película es del 96, es de hace 30 años, sigue siendo muy guapa ahora, pero Mm. entonces era deslumbrante, ¿no? Y sale, y aquí tampoco me puedo meter en grandes berenjenales, María Schneider, que fue la niña, Sí. porque era una niña, que deslumbró en el último tango en París, tan Ujú. polémico hoy, Sí. sabes, ¿no? Que está muy controvertido, porque parece que Ujú. bueno, una escena de sexo con ribetes de violencia que aparecía en pantalla, parece que se rodó de manera literal, es decir, se Ujú. asemejó bastante, si no es que fue literalmente una violación, ¿no? Bueno, María Schneider tiene una presencia muy efímera en la película, en esta versión, pero no la puedo revelar porque destriparía cosas, y hemos quedado que lo que voy a destripar sustancial lo voy a dejar para el final, ¿no? Hay que La verla, hay que verla. fidelidad de la película a la novela es total, bastante directa. La interpretación de los actores para mí excelente, magnífico William Hurt, hosco, pero con alma, contenido, pero permitiendo intuir ese drama interno. Charlotte Gainsbourg es una elección muy, muy acertada. Yo creo que quien hizo el casting acertó de pleno, porque, bueno, es una niña, una chica feucha, muy jovencita ahí, ¿no? Es una de las hijas de Serge Gainsbourg, el cantante francés. Feucha como era su padre, muy atractivo, delgadita, muy débil, muy poca cosa, y encaja perfectamente en el físico del personaje, y al parecer también el de la escritora, ¿no? A mí me gustó mucho, la ambientación muy bien, la dirección de arte con los ropajes, el mobiliario, el entorno. Me gustó mucho, me ha gustado mucho, y en algunos momentos casi incluso me ha emocionado, y le podemos quitar el casi, le podemos quitar el incluso. La versión más reciente que yo he podido ver es de 2011, dirigida por Keri Fukunaga. Keri Fukunaga, tú que eres de series, dirigió la primera temporada de True Detective, que es la única que yo he visto y que me entusiasmó. Yo no la he Eh, visto, esa serie, Alberto. ¿eh? No la he visto yo, esa serie, Fue no la serie conozco. Yo empecé a ver la segunda temporada y no me gustó nada, ya con otros directores, pero la primera me gustó mucho. Y era el director. Está Mia Wasikowska, que no la conocía, en el papel de Jane, demasiado guapa, demasiado luminosa para ser representación de la oscura, porque en el fondo Jane es oscura, ¿no? Y Michael Fassbender, también otro papel principal. Está Jamie Bell, que hizo de Billy Elliot de chaval, como uno de los hermanos Rivers, y está Judi Dench, otra de las grandes damas de británicas, haciendo el papel del ama de llaves de Thorfield Hell, ¿no? Estética, realización, planificación más actual, más moderna, más atractiva, la dirección artística también espléndida, con guiños a obras de arte de la época, un fondo musical intimista, muy delicado, muy, muy evocador. La película sí que respeta, perdón, no respeta la linealidad empieza por el final, empieza con hay un largo flashback
flashback que no está en la historia principal, en la historia literaria, pero que nos permite tocar todos los frentes, en realidad, de la novela. A mí me ha gustado también mucho y también la recomiendo muy, muy, muy Sí, yo, vivamente. yo creo que esta sí la he visto también, esa versión sí que la he visto, Alberto. Y a mí también, Bueno, luego entramos a mí me gustó. Sí, a mí me gusta mucho. Mm. Bueno, yo tengo buenas tragaderas, ¿no? Me gusta casi todo, ¿no? A ver, estaba bien y Pero, Michael Fassbender es muy guapo también. claro, es muy Hablando guapo y entonces, de bueno, pues bellezas. cumple los papeles perfectamente los dos, o sea que muy bien. Ella muy guapa, pero y muy guapa, no encaja demasiado en el personaje de Jane, pero la película se deja ver bueno, Sí. muy interesante. Bueno, vamos con lo adicional. Lo adicional son dos libros, ya de manera un poco más breve, ¿no? La historia secreta de Jane Eyre, publicada en 2017 por un profesor, John, de apellido imposible de pronunciar, Fortescue, un profesor hoy emérito de la Universidad de Georgetown, y ha aparecido un año después, en 2018, en nuestro idioma, en la versión de Marta Salís, que es la mujer para todo de Alba Editorial, en la edición de Alba Editorial. Una edición bonita, cuenta con un subtítulo explícito, cómo escribió Charlotte Bronte su obra maestra, inequívocamente revelador del contenido que anticipo que es muy, muy jugoso. Lo que hace el autor es, poniéndose en el lugar de los lectores de su tiempo, de los lectores de la novela en su tiempo, indagar y bueno, y digamos, picado por ese título, Jane Eyre, una biografía, una autobiografía, rastrea, indaga, investiga los posibles elementos autobiográficos de la novela. Mis verdaderos diarios están en mis novelas, escribió Charlotte, ¿no? Un recorrido hace exhaustivo, profundo, riguroso, amenísimo, se devora. Claro, tienes que estar metido en el universo de las Bronte, si no lo es como algo ajeno. Pero si quieres, vuelvo a apelar a esta idea de la inmersión, durante unas semanas, formar parte de ese universo, es muy, muy ameno, además de, claro, altamente ilustrativo, porque está muy documentado y repasa todo. Los entornos domésticos y físicos en los que se desenvuelve el personaje y la autora, conectando las circunstancias, las experiencias, las peripecias, incluso las emociones y los sentimientos que conocemos de la protagonista, a partir de los que él deduce de la vida de la narradora, ¿no? Charlotte Bronte negó abierta, ardientemente, de manera incluso muy categórica, que hubiera semejanzas importantes entre su propia existencia y la de la narradora, ¿no? Pero parece claro ya y casi demostrado que lo hizo para ocultarse, porque lo que se revela en la novela, si establecemos paralelismos con lo que sabemos de su vida privada, puede, sin duda, hubiera provocado el escándalo, ¿no? Fíjate que durante 3 años, hasta 1850, que sale una nueva edición en donde ya ahí desvela la autoría de las tres hermanas en las tres obras, 3 años después, 1850, negó la autoría. Incluso negó con su mejor amiga, Ellen Nashi, que es esta de la que hablábamos el otro día, de la que conservamos cientos de cartas, ¿no? Mm. Llegando hasta casi enfadarse con ella. Y son palabras que, a juicio del autor de este libro, revelan un miedo atroz. Le dice a su amiga en una carta que se había hecho eco de los rumores que hablaban de que era ella la autora. ¿Por qué sugerir que había escrito un libro era una acusación? Dice el autor, dice Fortescue. La acusa de haber sugerido que ella es la autora, ¿no? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuáles son las razones por las que quería mantener esta ocultación, incluso a su amiga íntima? Para mentirla incluso, ¿no? ¿Por qué se empeñaba o se empeñó durante tanto tiempo en guardar el secreto, ¿no? Entonces hay un punto de thriller también aquí, de intentar averiguar qué es lo que pasó, ¿no? Lo más importante, la tesis básica, es que la novela surge de una serie de desgracias que desembocaron en una crisis de su vida. Lo que la propia autora llamó
una lucha casi insoportable, ¿no? Entonces, bueno, ella lo que hizo, hay un juego que se explora en el libro, muy interesante, entre verdad e imaginación, que son los dos grandes ejes de la novelística de Charlotte Bronte, ¿no? Verdad, en tanto que todos los episodios, incluso las emociones más íntimas, más genuinas, son reales, pero filtradas, decoradas, escondidas incluso, ocultadas, bajo la capa de una historia que además se presenta con un juego de una autobiografía de una supuesta Jane Eyre para todavía disimular bajo más mantos de protección lo que hay de realidad dolorosa de la vida de Charlotte Bronte, ¿no? Ella aprovechó, y leo un párrafo del libro, las cosas que la habían herido, avergonzado, irritado y las que le habían sido impuestas, así como los deseos que no podía controlar, y los transformó en una ficción tan profundamente personal que aquella joven en público, tan reservada, formal y orgullosa, no quiso que nadie los identificara con ella. Verdad e imaginación, realidad y fantasía, obra y vida, ese es el juego, el hilo conductor de este libro. Entonces, sí quiero apuntar solamente un par de detallitos. Por supuesto, los episodios están casi todos. El colegio donde va la protagonista es el colegio, no el mismo, pero es decorado. El internado del Oldwood, las condiciones terribles, aquella enfermedad que, como contábamos al principio, acabó con la vida de sus dos hermanas mayores. Esa es la primera idea. Su trabajo como institutriz, es decir, el paralelismo entre la vida externa, diríamos, del personaje y la vida externa de la autora. Pero lo más sustancial es que en uno de sus trabajos como institutriz de Charlotte, estuvo en Bruselas, trabajando en un internado que gestionaban dos personas, un matrimonio, los hermanos Ege, perdón, el marido y la mujer Ege. Charlotte se enamoró, y eso lo sabemos claramente por datos documentados, del marido de ese pensionado en el que estaba, de los gestores de ese pensionado en el que trabajaba como institutriz. Y eso fue una experiencia terrible, frustrada, que acabó mal, y que se muestra también, de algún modo, que no puedo desvelar, en la propia novela, ¿no? De manera que, bueno, por muchísimos otros motivos, este libro nos ayuda a entender mejor la novela, a interpretarla de una manera más rica, más amplia, a disfrutarla por lo tanto más, la propia Jenner, la propia novela, pero también a disfrutar enormemente de la propia narración, amena, muy atractiva, apasionante, yo me atrevería a decir, si no es que yo ya gasto demasiado ese término. Pero bueno, créeme, no estoy muy lejos del entusiasmo en casi todas mis Es lecturas. muy, muy interesante y en todo caso enriquece la obra de la autora, ¿no? El llegar a conocerla también a ella un poco mejor. Sin duda. Como también lo hace, solamente que aquí no lo voy a comentar porque voy a posponer mi reseña de este libro a a una emisión posterior, y ahora explicaré por qué, es esta Vida de Charlotte Bronte, escrito por Elizabeth Gaskell, una íntima amiga de la propia Charlotte, ¿no? No tengo tiempo, está en Alba Editorial. Ujú. También el libro se publicó en 1857, poco después de la muerte de Charlotte. La que yo tengo es de 2016, siempre en una edición, como siempre, en Alba Esplenda, con traducción de Ángela Pérez. Pero no quiero comentar nada más que un par de cositas del libro, y voy a remitir un comentario más profundo a una emisión dedicada monográficamente a Elizabeth Gaskell, que Ujú. saldrá dentro de no sé cuánto, unos meses. Yo presenté aquí de Elizabeth Gaskell, que me gusta mucho, presenté en su momento dos novelas, Mary Barton y Norte y Sur. Entonces voy a aprovechar, las presenté en hilo tempore, ¿no? Cuando el programa se hacía con otro formato, ¿no? Entonces voy a rescatar mis reseñas de esas dos novelas, voy a incorporar mi comentario más detallado de este libro y crearé un programa monográfico sobre Elizabeth Gaskell. Espero que pueda ser en este curso. Meses más adelante, quizá en este curso. Lo iremos Ujú. viendo. Lo que me interesa reseñar ahora es la luz, el foco distinto que pone sobre la biografía de Charlotte Bronte, ¿no? Era muy amiga de ella, hasta el punto de que cuando fallece,
la escritora, su padre, el padre de ella, que lo sobrevive a todos los hijos, se pone en contacto con ella para que escriba una biografía, ¿no? Entonces, bueno, acude a Haworth solamente un mes después de haber muerto Charlotte, se entrevista con el padre, se entrevista con el viudo. El viudo era un clérigo que trabajaba de ayudante de su padre, también clérigo, y con el que se casó ya muy tarde y con el que vivió, creo que escasamente 9 meses, ¿no? Antes de su muerte, ¿no? Entonces, bueno, se entrevista con los lugareños, con las amigas, las cartas, rastrea las cartas y escribe la biografía. Lo más interesante en este momento de esta biografía, por cierto, visitó en Bruselas el pensionado de los Ege para sacar información acerca de cómo había vivido esa trascendental, prohibida y fracasada experiencia eh, adulterina, evidentemente, ¿no? Porque ese señor estaba casado con el dueño del pensionado, ¿no? Y con todo esto urdió una bibliografía, perdón, una biografía muy voluminosa, en donde 600 páginas, 634 páginas, ¿no? En donde lo más interesante es la idea de que Elizabeth Gaskell expurgó los elementos más conflictivos de la vivencia de su biografiada. Entonces, ya entraré ahí en su momento, pero Gaskell se vio obligada a sacar nuevas ediciones del libro porque tuvo demandas. Los personajes que se sintieron identificados en la primera edición acudieron a los tribunales y por lo tanto se la acusó de difamación y tuvo que sacar unas ediciones posteriores muy aligeradas, digamos, desprovistas de los aspectos conflictivos. Esto es lo interesante porque abre la vía a que efectivamente había aspectos conflictivos en la biografía de Charlotte Bronte. Ahí dejo las referencias de las obras adicionales y me adentro para cerrar ya en la precuela que me obliga, como digo, a mencionar algún elemento que sí ya supone adentrarse algo más en el spoiler, ¿no? La loca del ático es que en Thornfield Hill hay un último piso en donde se oyen estos gritos, de donde salen estos gruñidos, estas voces que durante tres cuartas partes de la novela a Jane la aterrorizan, pero la mantienen en el misterio porque no sabe qué es lo que ocurre. Atentos al spoiler, que abandonen aquí quienes no quieran saber este detalle y que acudan al blog y verán a qué libro me estoy refiriendo, también de extraordinario interés, que se basa precisamente en este dato que voy a contar del spoiler. En ese piso está encerrada Antoinette Cosway Mason, que es una esposa oculta de Rochester. Y es la razón última por la que Jane se ve obligada, cuando la relación entre ambos, la relación sentimental, parece que fragua, se ve obligada a abandonar Thornfield porque conoce la existencia de esta mujer, conoce la existencia conoce el hecho de que Rochester está todavía casado. Y ahí la mención a la vida personal de Charlotte, a su relación adulterina, etc. Edward Rochester se había casado de joven en Jamaica, y ahí entra la alusión a lo colonial, como veremos luego, y bueno, años antes de que llegara aquí. Cuando se casó, una boda casi de conveniencia, por intereses económicos, con una mujer a la que conoció él viajó desde Gran Bretaña para conocer a su mujer. Eh, Descubrió que esa chica, bueno, era una mujer de hábitos, las Antillas, hábitos disipados, presunta promiscuidad, alcoholismo, degeneración, en una lectura de la historia que, como ya ves, es claramente colonialista, ¿no? Asocia a las Antillas, asocia a la negritud, digamos, rasgos degenerados, ¿no? Y también, en el caso de esta mujer, una locura hereditaria, ¿no? Rochester, cuando percibe que esa mujer con la que se ha casado está afectada por esa locura, se ve, bueno, atado legalmente a un matrimonio insoportable y absurdo, resuelve llevar a su mujer a Inglaterra, la encierra en el ático, la encierra en el último piso de su mansión
y en un intento bueno, de mantener la discreción e intentar una vida normal. Una vida normal que no puede ser normal, de ahí la tortura, de ahí el carácter agresivo y ambiguo y de dolor y de sufrimiento que encierra el personaje, pero ahí está, ese personaje. Pues bien, no cuento más sobre ese personaje. Sobre ese personaje, Jean Rhys, en el año 1966, Jean Rhys es una escritora británica de origen antillano y que en ese momento, en el 66, tenía ya 76 años y una no muy destacada carrera literaria. Coge el personaje de la mujer de Rochester y la convierte en la protagonista de esta novela, Ancho Mar de los Sargazos. Una novela muy, muy interesante, que es la que a los 76 años de ella, de la autora, la llevó a una repercusión y a una fama que hasta entonces no había alcanzado, ¿no? A partir de ahí pues, publicó una serie de títulos hasta el año 79, en el que murió ya con casi 90 años y con ediciones póstumas. De Ancho Mar de los Sargazos hay esta edición de Anagrama del año 90, con traducción de Andrés Bosch, que es la que yo leí. Y luego hay de ese mismo año otro libro de cátedra, de nuevo, y sorpresa, con análisis preliminar de María José Coperías, la profesora Coperías. En este caso la traducción es de Elizabeth Power. No se puede profundizar, no puedo, ni por tiempo, No, ni por porque vamos, vamos muy fuera ya de tiempo. sobrados de tiempo. Contar simplemente que hay tres partes. En una primera se nos cuenta en primera persona las circunstancias de la vida de esta chica en Jamaica. En la segunda, el que la narra es Rochester, contando ya también en Jamaica cómo es su situación de su boda. Y hay una tercera parte en donde la mujer ya está encerrada en el ático de Thorfield y es ella la que narra desde esa posición su vivencia, ¿no? Bueno, muchísimas referencias, cine, libros de todo tipo, novelas, ensayos, material de sobra para que nuestros oyentes se deleiten, no ya durante una semana, sino durante meses. Durante meses. Bueno, la propuesta musical, que sí que tenemos tiempo siempre para música, Sí, Alberto. bueno, hay algunas referencias musicales en la novela. He buscado, las he intentado encontrar. No hay, por ejemplo, una muy reveladora que canta Bessie, que es una sirvienta cariñosa, muy cariñosa en los días infantiles, desgraciados días infantiles de Jane, en el hogar este tan duro de los Reed. Y bueno, hay ciertas pistas que permiten, o al menos intentar localizarla, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho, pero no la he encontrado. Entonces, bueno, me he quedado con me he buscado por otra vía, me he quedado con una canción que se llama precisamente Jane Eyre, interpretada por un para mí desconocido James William Anderson, que será la ilustración musical al comentario de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias también por ello, Alberto, y volvemos la semana que viene con la última de las Bronte, con Anne Bronte. Muchísimas gracias y hasta la semana que Muy viene. bien, hasta la semana que viene. Gracias.